Que el Señor te bendiga. Quiero compartirte un devocional que se titula Fe Saludable y está basado en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra del Señor: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Las cartas del apóstol Pablo a las iglesias siempre tenían una razón de ser. La mayoría de veces para contrarrestar las falsas enseñanzas de falsos maestros que confundían a los cristianos, haciéndoles creer con engaño y buscando obtener ganancias de las personas. Esta carta lleva el nombre de la persona a la cual escribió el apóstol Pablo, un pastor y líder llamado Tito, de nacionalidad griega, y al cual el apóstol le había encomendado varias misiones importantes. Pablo la escribió desde la prisión en Roma para mentorear a Tito en su labor con las iglesias en una isla llamada Creta. Al parecer, Pablo visitó esta isla con Tito y lo dejó allí para ministrar. En Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Creta era una isla pequeña en el mar Mediterráneo, pero había varias iglesias fundadas por algunos judíos que habían escuchado el mensaje del apóstol Pedro. Según Hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los cristianos. Creta fue un centro de entrenamiento para los soldados romanos. Por lo tanto, hubo una considerable influencia pagana en esta isla pequeña. Por esta razón, la iglesia en Creta necesitó un liderazgo sólido. Es muy interesante ver cómo Pablo inicia su carta. Veamos. Primero, Pablo se identifica como siervo y apóstol. El capítulo 1 y versículo 1 de Tito dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo revela su forma de vivir delante de Dios cuando dice siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Se llama a sí mismo un siervo. Es la palabra doulos en griego, que significa un esclavo. Un esclavo de Dios. Esto es, uno que está dedicado a obedecer a Dios. Esta obediencia condujo a usar su vida para predicar el mensaje de Cristo. Ahora, ¿cómo describiría usted su propósito en la vida? ¿A qué ofrece su devoción? Pablo estaba resuelto en obedecer a Dios y cumplir el propósito que él había marcado para su vida. La palabra apóstol significa enviado, escogido de Dios, y se refiere a la elección de Dios por su pueblo, la iglesia. Pablo vivía lo que predicaba. A veces la teoría está muy lejos de la práctica, y en el cristianismo no basta solamente creer. No es posible una fe sin frutos. Por eso Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En Santiago 2:14. La verdadera fe transforma nuestra conducta y nuestros pensamientos. Si nuestra vida no cambia, en realidad no creemos las verdades que decimos creer. Como dice un dicho, tus hechos no me dejan oír lo que dicen tus palabras. Segundo, Pablo reprende la mentira. Al parecer, uno de los problemas en la isla de Creta, el lugar donde Tito iba a ministrar, era la mentira. Por eso el versículo 12 dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo:
los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Pablo se refiere a una línea de un poema de un hombre llamado Epiménides, un poeta y filósofo que vivió en Creta 600 años antes de Cristo. Algunos cretenses habían tenido una mala reputación y eran bien conocidos por ser mentirosos. Pablo usó esta frase familiar para destacar que el ministerio y el liderazgo de Tito era muy necesario. Pablo deja en claro al comenzar de que Dios no miente. El fundamento de nuestra fe es confiar en la persona de Dios, porque Él es verdad. Es la fuente de toda verdad y no puede mentir. Creer en Él nos conduce a la piedad, un estilo de vida honorable. La vida eterna que Dios ha prometido será nuestra porque Él cumple con sus promesas. Yo le invito a que construya su fe sobre el fundamento del Dios confiable, el que nunca miente. Tercero, es necesario tener una fe saludable. En Tito 1:13 y 14 dice Pablo, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Debido a la influencia pagana en la isla de Creta, los cristianos necesitaron una guía sólida que impidiera una vida llena de especulaciones y misticismos. Así también como en el tiempo de Tito, la iglesia de hoy está necesitada de una guía sólida y saludable. Este es un tiempo donde diversas corrientes de pensamientos han querido perturbar a muchos cristianos. Ahora es cuando surgen muchos aprovechadores del temor de las personas. Hemos estado escuchando sobre una niña que recibió una revelación donde le decían que para enfrentar el coronavirus tenía que buscar en la Biblia un pelo. Luego con él tenía que hacer una especie de té y beberlo para quedar inmunes al coronavirus. Muchos están buscando el famoso pelo en la Biblia, pero no lo van a encontrar. Eso es falso. Más que una supuesta revelación de Dios, se parece a brujería. Cuidado, estamos en tiempos donde aparecerán muchos diciendo que han recibido una instrucción divina. Regularmente en tiempos de crisis aparecen aquellos que se aprovechan de la debilidad de las personas y con artimañas del error los pueden perder. Por eso el apóstol Pablo también dijo en Gálatas 1:8 al 10, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No es tiempo de empezarse a llenar de miedo, de zozobra, de manipular. No es tiempo de aprovecharse del temor social que impera en este mundo. No es tiempo de aprovecharse o manipular a las personas con falsas enseñanzas. La solución está en la palabra de Dios. Es lo más confiable que tenemos. El apóstol Pedro dijo en su segunda carta, al capítulo 1 y versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Quiero animarte a confiar solamente en Cristo, que tu fe no se vuelva en una fe tóxica y enferma. Permanece en Dios. Huye de los engañadores, de los que buscan aprovecharse de ti, y concéntrate en lo que Cristo dice en su palabra. No te dejes mover tan fácilmente de tu fe. Vive como un esclavo por amor de Cristo, confiando en un Dios confiable y manteniendo una fe saludable. Quiero animarte a que permanezcas en obediencia al Señor y a su santa palabra, y a que no estés divagando en ideas erróneas, equivocadas. Muchos se van a seguir levantando, llamando la atención de las personas con el fin de obtener seguidores. Algunos hasta pueden aprovecharse de la economía de las personas, pero no es tiempo de vender el evangelio. El evangelio no se vende, el evangelio no se compra. No se paga por una oración, no se paga por la predicación. Debemos ser íntegros y vivir en obediencia a Dios y a su palabra. Es el tiempo de ayudar al prójimo, de animarle a tener fe, a crecer en obediencia a Dios y a su palabra, a permanecer en oración, a estar constantes y firmes, cimentados en la palabra de Dios. No te salgas de la Biblia, no escuches un evangelio diferente, permanece en el evangelio puro, honesto, saludable, para que tu fe así sea también una fe saludable. Padre, en esta hermosa noche te doy gracias porque tu pueblo es fortalecido, es animado a confiar en ti, a depositar su fe solo en ti, Señor, a no estar fluctuantes, escuchando doctrinas equivocadas y siguiendo falsas ideas, falsas creencias. Cuida a tu pueblo, guarda a tu iglesia de todo lo falso, libra a tu pueblo de falsos maestros, de engañadores. Señor, queremos vivir este tiempo de nuestra vida pegados a tu palabra y todos los tiempos de nuestra vida. Señor, ahora yo te ruego, Señor, que tengas misericordia de aquellos que se ufanan buscando fama, buscando manipular a otros. Señor, guarda a tu pueblo así, Señor, como lo has dicho en tu santa palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.